Hola compañeros y compañeras, el día de hoy les traemos el ejemplo de la prueba comportamental escala Likert, la cual va a ser aplicada en el proceso de selección Distrito 6. Bienvenidos. Iniciamos con la definición de lo que es la prueba comportamental. Según la guía del aspirante para Distrito 6, la prueba comportamental tiene como objetivo medir las tendencias a actuar, pensar o sentir de un individuo, siendo una medida de tipo autorreporte en la cual se plantea una serie de afirmaciones que la persona debe responder eligiendo entre diferentes opciones de respuesta. Esta metodología es denominada escala Likert. Este tipo de pruebas tiene la particularidad de no tener respuestas correctas o incorrectas, ya que lo que se pretende es conocer y tipificar las tendencias personales de interés y compararlas con lo esperado en relación con las capacidades, habilidades y rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral. Quiere decir que lo que se busca es alinear el comportamiento a lo requerido en el perfil del empleo al cual nos hemos presentado. La escala de tipo Likert es una de las metodologías más utilizadas en encuestas y cuestionarios para medir actitudes, opiniones, percepciones y juicios de valor. Fue desarrollada por el psicólogo Renzi Likert en 1932. Nosotros como servidores públicos hemos respondido mucho sobre este tipo de cuestionarios. Por ejemplo, cuando nos hacen las encuestas para medir nuestra percepción sobre el plan de bienestar. O, por ejemplo, cuando buscan medir nuestra opinión sobre alguna capacitación o sobre algún evento en el cual hayamos estado. Consiste en un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción de la persona en 3, 5 o 7 categorías respecto a las cuales se mide el grado de acuerdo. Por ejemplo, prefiero trabajar en equipo que individualmente. Me siento cómodo tomando decisiones bajo presión. Suelo ser la persona que inicia las conversaciones de un grupo. Aquí traemos un ejemplo de lo que es una escala Likert. Como ustedes pueden apreciar, hay unos enunciados o unas afirmaciones frente a lo que nosotros a nivel diario tenemos como opiniones. Me gusta aprender cosas nuevas. Muy en desacuerdo, neutral, de acuerdo, muy de acuerdo. La otra afirmación, trabajar con base en resultados es fomentar un mal clima laboral. Planear las acciones quita mucho tiempo. Me motiva integrar nuevas personas al equipo. ¿Ustedes cómo responderían? Las afirmaciones representan tendencias o disposiciones del comportamiento. Por ejemplo, las respuestas que daría una persona extrovertida y una introvertida a la siguiente afirmación serían diametralmente opuestas. Afirmación: me siento cómodo siendo el centro de atención en las reuniones sociales. ¿Ustedes qué responderían? Las afirmaciones en una prueba comportamental con escala Likert están diseñadas para reflejar rasgos de personalidad, estilos de trabajo, preferencias o formas típicas de reaccionar ante ciertas situaciones. Cuando hablamos de medir el grado de acuerdo o desacuerdo de una persona con una serie de afirmaciones usando una escala Likert, estamos hablando de la forma en que podemos predecir esos comportamientos. La suma o promedio de ítems revela un perfil comportamental. Una sola afirmación no predice mucho. Sin embargo, al agrupar varias afirmaciones que miden el mismo rasgo o tendencia, por ejemplo, varias preguntas sobre orientación a resultados o trabajo en equipo, la suma o el promedio de las respuestas en la escala Likert nos da una puntuación en ese rasgo. Esta puntuación es la que permite medir el grado de competencia que posee el aspirante. Una puntuación alta en orientación a resultados basada en múltiples ítems Likert sugiere que la persona tiende a cumplir sus metas, con trabajo duro pero alcanzable. Si bien se nos dice que no existen respuestas correctas o incorrectas, en la práctica se busca al servidor público ideal.
El resultado de la prueba debe coincidir con el perfil esperado del candidato al empleo. Si un candidato puntúa alto en los rasgos que se consideran críticos para el éxito en su rol, por ejemplo, compromiso con la organización u orientación a resultados, se predice que su comportamiento en el trabajo será congruente con esos rasgos, lo que a su vez impactará positivamente su desempeño. Es por eso que cada una de las respuestas asigna un puntaje de acuerdo a lo esperado o idealmente esperado de ese candidato. Observemos la siguiente pregunta que está midiendo el compromiso con la organización. Incluso después de haber completado una tarea satisfactoriamente, a menudo me pregunto si podría haberla hecho aún mejor. ¿Qué responderías? Generalmente nos dicen que debemos responder las preguntas de manera espontánea, sin dedicarnos mucho a mirar si se adecua o no se adecua. De hecho, esta pregunta lo que nos evalúa es un comportamiento que generalmente la persona tiene a realizar sus acciones o realizar sus labores de manera muy adecuada o lo más perfecto posible, ¿sí? Entonces es un rasgo de personalidad que llevado a una organización quiere decir que siempre va a estar alineado con las metas de esa organización. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo contesto de una manera, entre comillas, ideal? Pues las pruebas también contemplan una metodología para eliminar ese sesgo. ¿Se puede adecuar la manera de responder en una escala Likert para ajustarse a un perfil requerido? La respuesta es sí. Y de hecho, este es un desafío importante en psiconometría. Este fenómeno se conoce como sesgo de deseabilidad social o en su forma más intencional como manejo de la impresión. Es por eso que en la prueba comportamental de Distrito 6 se realiza una metodología en la cual se pretende reducir este sesgo. Se emplean diversas estrategias para detectar y mitigar el sesgo de deseabilidad social. Por ejemplo, incluir ítems de validez o escalas de mentira. Se incluyen preguntas específicas en el cuestionario que están diseñadas para detectar patrones de respuesta inconscientes o demasiado perfectos. Por ejemplo, la afirmación, nunca he dicho una mentira. Si alguien marca totalmente de acuerdo, es una señal de que podría estar intentando presentarse de forma excesivamente positiva. O la afirmación, siempre cumplo con todas mis tareas a tiempo. Es poco probable que sea 100% cierto para cualquier persona. Es por ello que la asignación de puntaje en los extremos puede variar y en esto hay que tener mucho cuidado. Afirmaciones de redacción inversa. Se incluyen ítems que miden el mismo constructo pero formulados en sentido opuesto. Por ejemplo, para medir el grado de extroversión. La siguiente afirmación. Disfruto mucho interactuando con nuevas personas, donde una respuesta de acuerdo indica mayor nivel de extraversión. Sin embargo, cuando hago la siguiente afirmación, prefiero pasar mi tiempo libre solo, la respuesta de acuerdo indicaría un menor nivel de extraversión. Entonces, este tipo de preguntas o repetir la pregunta me reduce el sesgo que puede estar realizando el candidato. Otras estrategias para reducir el sesgo en la respuesta es análisis de consistencia. Se analizan los patrones de respuesta para identificar si una persona está marcando consistentemente el mismo extremo de la escala sin mucha variación, lo cual podría ser una señal de tendencia a estar de acuerdo con todo. Otra estrategia es el uso de formatos de respuesta forzada. En lugar de escalas Likert abiertas, se puede usar formatos donde el evaluado debe elegir entre dos o más afirmaciones que son iguales de deseables o indeseables, pero que miden diferentes rasgos. Esto dificulta la manipulación de la respuesta consciente. En la prueba comportamental Distrito 6, encontramos que vamos a tener dos tipos de preguntas o de afirmaciones. La primera tiene que ver
con una serie de afirmaciones. Para cada afirmación indique su grado de acuerdo utilizando la siguiente escala: muy en desacuerdo, neutral, de acuerdo, muy de acuerdo. Nos dice que allí se debe marcar la letra que mejor se refleja la conexión con cada afirmación y que no nos debemos detenernos a pensar demasiado, y que lo más importante es que la respuesta sea espontánea y sincera. Como vimos anteriormente, esto no quiere decir que no podamos adecuarnos al perfil al cual estamos tratando de aplicar. Esta tipología 1, grado de acuerdo, actitudes, creencias u opiniones, lo que mide esta tipología es las actitudes, creencias, opiniones, valores o percepciones personales. Le pide a la persona que exprese qué tan fuerte está de acuerdo o en desacuerdo con una declaración. Las afirmaciones suelen reflejar una postura o un pensamiento interno. La segunda tipología o tipo 2, acá nos las muestra la guía al aspirante, donde dice que se presentan varias afirmaciones relacionadas con hábitos y comportamientos. Y esta vez lo que se indica es nunca, rara vez, ocasionalmente, frecuentemente o siempre. Y se debe seleccionar la opción que mejor describe la experiencia en relación con cada afirmación. La tipología 2 lo que está midiendo es la frecuencia de la experiencia, los hábitos, comportamientos o tendencias de la persona. La escala es la frecuencia de ocurrencia, nunca a siempre. Lo que mide esta tipología se centra en la observación de comportamientos, hábitos o la frecuencia con la que se manifiestan ciertas acciones o tendencias en la vida diaria del individuo. No se pregunta si se está de acuerdo con una idea, sino con qué asiduidad se lleva a cabo un comportamiento o se experimenta una situación. Está claro que esta tipología lo que busca es reducir el sesgo de las preguntas realizadas anteriormente. Lo que hace es afirmar si efectivamente el candidato está alineado con el comportamiento que dice tener. Y pues obviamente si manifiesta un comportamiento o está de acuerdo con un comportamiento, pues la experiencia o el hábito que tiene esa persona pues debe tener coherencia con ese comportamiento que manifiesta tener. Bueno, ahora daremos un ejemplo de estas dos tipologías. Supongamos que vamos a evaluar el grado de organización de un individuo. Con tipología 1, que es el grado de acuerdo con el comportamiento o tendencia, se utiliza la siguiente afirmación: creo que la planificación detallada es crucial para la eficiencia. Vemos acá en el cuadro que la persona que tiene o considera que es una persona organizada va a poner la respuesta totalmente de acuerdo. Cuando ponemos totalmente de acuerdo, quiere decir que yo me considero una persona muy organizada, porque estoy diciendo que la planificación detallada es crucial. Ese grado de acuerdo con el comportamiento o tendencia ya da una respuesta acertada y muy probablemente tiene un puntaje alto dentro del desarrollo de competencia. Sin embargo, vamos a ver con tipología 2 qué pasa. Con tipología 2 se mira la frecuencia del comportamiento. Como vimos anteriormente, la persona se considera altamente organizada. Sin embargo, cuando responde esta tipología 2, donde dice que la afirmación es: reviso mi agenda y lista de tareas cada mañana, y en la frecuencia del comportamiento dice nunca, quiere decir que a pesar de que la persona se considera organizada, su comportamiento no se alinea a esta creencia. Ambas preguntas pueden contribuir a evaluar la misma competencia, pero lo hacen desde ángulos diferentes. Uno desde el pensamiento, actitud, y el otro desde la acción, experiencia. Contrastadas estas dos tipologías, me debe dar el perfil coherente con lo que yo pretendo evaluar. En este caso, la organización. Por lo tanto,
esa contrastación me da el puntaje que va a tener el aspirante. Y en este caso, lamentablemente, el comportamiento no se alinea con la creencia de que lo tiene. Por lo tanto, el puntaje puede ser muy bajo. Es importante tener en consideración que debemos estar alineados tanto en el pensamiento como en el comportamiento. Y esto es lo que busca reducir el sesgo cuando estábamos hablando atrás frente a las trampas, entre comillas, que los aspirantes pueden tener al responder un test de este tipo. Sin embargo, si nos preparamos bien, pues podemos evitar tener este tipo de incoherencias. ¿Por qué tener esas dos tipologías? Utilizar ambas tipologías permite una evaluación más completa y matizada de las competencias comportamentales del aspirante, es decir, se logra una mayor profundidad. Se puede entender no solo lo que la persona piensa o valora, sino también cómo esos pensamientos se traducen en acciones. Eso permite la reducción de sesgos. A veces una persona puede estar de acuerdo con una afirmación, soy muy organizado, pero sus comportamientos reales no siempre reflejan esa autopercepción. Al combinar diferentes tipos de preguntas, se obtiene mayor exactitud en la predictibilidad del comportamiento. Ahora vamos a dar unos consejos generales de comprensión de lectura para ambas tipologías. Primero, lee la instrucción principal con atención. Antes de empezar, dedica unos segundos a entender qué te pide la prueba en general. Busca tu opinión, tu frecuencia de comportamiento. Esta primera lectura te pone en contexto correcto. 2. No leas en diagonal. Cada palabra en la afirmación está ahí por una razón. Evita la lectura rápida que te hace perder detalles. Lee cada frase completa y asegúrate de entender su significado exacto antes de pensar en tu respuesta. Recuerda que hay afirmaciones en positivo y hay afirmaciones en negativo. Comprender esto puede llegar a evitarte tener errores de coherencia en la prueba. Como dijimos anteriormente, las afirmaciones pueden ser en positivo o negativo. En positivo, me gusta aprender cosas nuevas. En negativo, aprender cosas nuevas es innecesario. La formulación de la afirmación, ya sea en positivo o en negativo, cambia la dirección de la respuesta esperada para el mismo rasgo o competencia. Por eso, al interpretar los resultados, es crucial saber cómo está redactada cada pregunta y tener la comprensión específica frente a la respuesta. Competencia, trabajo en equipo, colaboración. En positivo, disfruto compartiendo mis ideas y escuchando las de otros en un equipo. Y la misma afirmación puede ser redactada en negativo. Prefiero trabajar en forma independiente antes que en equipo. Recuerda que una pregunta puede ser realizada varias veces y por lo tanto debe haber una congruencia en esas respuestas. Puede ser que la misma afirmación en positivo te la hagan nuevamente en negativo y debes tener especial cuidado en que haya esa coherencia para que obtengas el puntaje total. Identificar las palabras clave y los cuantificadores. Los cuantificadores de frecuencia siempre, nunca, frecuentemente, rara vez. Estas palabras son cruciales en la tipología 2 y cambian drásticamente el significado. Por ejemplo, no es lo mismo me gusta liderar a que siempre me gusta liderar. Las palabras absolutas, todos, ninguno, siempre, nunca, absolutamente, hay que tener mucho cuidado con ellas, ya que las afirmaciones que las contienen suelen ser muy restrictivas. ¿Realmente te aplica el siempre o realmente te aplica el nunca? Debes tener un análisis muy concienzudo de la afirmación. Las palabras de intensidad, muy, extremadamente, poco. Son conectores lógicos, pero aunque sin embargo. Sí, entonces. Los conectores pueden introducir matices o condiciones importantes en la afirmación y lo que debes tener cuidado es en esa coherencia que integra la afirmación y que me va a dar la respuesta al final. Vamos a dar un ejemplo de cómo pueden ser percibidas diferentes redacciones en las afirmaciones.
Aquí la competencia que se pretende medir es la orientación al cliente, interno o externo. En tipo 1, la afirmación. Al finalizar una tarea, mi principal referente para saber si el resultado es bueno suele ser la reacción o la retroalimentación de quienes lo utilizarán. En este caso, consideramos que estamos totalmente de acuerdo porque la razón de ser del servidor público es la persona o el usuario a quien atiende. Entonces ponemos aquí totalmente de acuerdo. La razón principal por la que no debemos caer en el error de no leer bien estas afirmaciones radica en cómo están construidas para detectar sesgos y medir un rasgo de forma más precisa. Observemos bien la redacción de esta segunda afirmación. Para mí, la principal señal de que he hecho un buen trabajo es cumplir con los requisitos internos, independientemente de cómo lo perciben los usuarios finales. Si la miramos detenidamente, hay dos frases. Una inicial, donde se indica que tiene mucha importancia para la persona el cumplir con los requisitos internos. Si no leemos bien la afirmación completa, podemos sesgarnos con esta primera parte. Y olvidamos la segunda, donde dice independientemente de cómo lo perciban los usuarios finales. Aquí hay que tener en cuenta que la orientación al cliente u orientación al usuario tiene que ver con la importancia que le damos a la percepción de las personas a las cuales atendemos. Por lo tanto, esa segunda frase donde dice que no le interesa a la persona cómo es percibido por los usuarios finales, pues da una opción totalmente negativa. Por lo tanto, no se daría cuenta de la competencia comportamental que aquí está siendo evaluada. En este caso, estaríamos marcando totalmente en desacuerdo, porque si no leemos esa segunda parte, podríamos estar hablando de poner la X en totalmente de acuerdo y se daría una respuesta errónea. Observemos este segundo ejemplo respecto a la competencia orientación al cliente o al usuario. En positivo, siempre busco entender las necesidades de mis clientes para ofrecer la mejor solución. En negativo, la opinión de los clientes no siempre es relevante para mi trabajo. Observamos que si bien las frases se parecen, necesariamente la parte de abajo, donde habla de lo negativo, quiere decir que la opinión de los clientes no me interesa. Por lo tanto, yo debo estar en desacuerdo con esta afirmación, ya que mi razón de ser es el usuario final. Entonces, he ahí la importancia de leer bien las instrucciones y leer muy bien las afirmaciones para no caer en errores provenientes de una deficiente lectura. Para evitar el sesgo de no saber interpretar el sentido de la afirmación, el principal consejo es aplicar una lectura analítica y estratégica. Más allá de solo leer, se trata de descomponer la frase y asegurarte de que cada parte sea comprendida antes de formular una respuesta.